Resulta bastante interesante poder observar que al igual que Sara, Rebeca, la esposa de Isaac, también era estéril. Y es interesante ver de que ellos estuvieron 20 años casados. Es decir, Isaac se casó a los 40 años y cuando ya tenía 60 años, oró a Dios para que Rebeca pueda concebir y Rebeca concibió mellizos. Pero la Biblia registra que algo pasaba dentro de ella. Génesis 25:22 dice, los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. La lucha de estos dos hijos representa actualmente la lucha que hoy en la actualidad también se ve entre el pueblo árabe y el pueblo israelí. Rebeca, mientras estaba embarazada, ella no comprendía la razón y por qué estaba sufriendo esta condición en su vientre. Pero de estos dos hijos surgiría desde un mismo origen, el vientre de ella, dos pueblos que iban a estar compitiendo y luchando por la supremacía. ¿Quién es más poderoso o quién iba a ser más fuerte? Muy buenos días, qué bueno que podemos reunirnos una vez más a través de las redes sociales. Confiamos que cada uno de ustedes se encuentra muy bien al lado de sus familiares. Hoy día cumplimos un año de transmisión vía online de estos mensajes poderosos de la palabra de Dios. Les animamos a que sigan meditando, disfrutemos de este tiempo. Separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Y ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó. Él rompió toda atadura. Me libertó. No, yeah. Mi Dios es grande. Él es digno del honor. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande,
es grande, Él es digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Lo temporal versus lo eterno. ¿Qué es más importante? Muchas de las cosas que hacemos tienen resultados inmediatos, pero también pueden tener resultados eternos. ¿Dónde ponemos nuestra confianza y cuáles son nuestras prioridades? Van a determinar dónde están verdaderamente nuestros valores. Ello nos dice qué cosa es lo más importante para nosotros. La Biblia nos enseña en el Evangelio de Mateo, cuando nos habla de la genealogía de Jesucristo, se nos habla de una genealogía que parte de Abraham. Leamos lo que dice. Abraham engendró a Isaac, e Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. La Biblia nos enseña que Abraham tuvo varios hijos, pero ciertamente Isaac era hijo de la promesa. Una promesa que Dios le dio a través de la cual él iba a bendecir a todas las naciones de la tierra. Resulta bastante interesante poder observar que al igual que Sara, Rebeca, la esposa de Isaac, también era estéril. Y es interesante ver de que ellos estuvieron 20 años casados, es decir, Isaac se casó a los 40 años y cuando ya tenía 60 años, oró a Dios para que Rebeca pueda concebir y Rebeca concibió mellizos. Pero la Biblia registra que algo pasaba dentro de ella. Génesis 25:22 dice, los hijos luchaban dentro de ella y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. La lucha de estos dos hijos representa actualmente la lucha que hoy en la actualidad también se ve entre el pueblo árabe y el pueblo israelí. Rebeca, mientras estaba embarazada, ella no comprendía la razón y por qué estaba sufriendo esta condición en su vientre. Pero de estos dos hijos surgiría desde un mismo origen, el vientre de ella, dos pueblos que iban a estar compitiendo y luchando por la supremacía, quién es más poderoso o quién iba a ser más fuerte. En Génesis 25:23, el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Según la declaración de Dios, el mayor serviría al menor, pero esto era totalmente contrario a las costumbres que se tenían en aquella época, ya que el primogénito era el heredero de todo y sobre todo era el que recibía la bendición de parte del Padre. Pero sin embargo, Dios hace esta declaración anunciando por anticipado lo que iba a ocurrir en el futuro. Por eso es importante que nosotros podamos poner nuestra atención en esta historia. El primer niño que nació, su nombre fue Esaú porque era pelirrojo y velludo. El segundo niño, Jacob, nació justamente con el talón pegado a la mano del hermano mayor. Esto indica que no solamente había una lucha en el interior del vientre de Rebeca, sino que además de ello, había algo que ya estaba anunciado por adelantado por parte de Dios, que el mayor serviría al menor. En la medida que ellos iban creciendo, iban manifestando una serie de características. Veamos qué es lo que nos dice la Escritura. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas.
Ellos no solamente habían luchado, como vemos aquí en la escritura, en el vientre de su madre, sino que continuarían enfrentándose de aquí en adelante a lo largo de su vida. Tenían formas de pensar diferentes, así como diferentes actitudes, puntos de vista y modos de vida. Esaú es el hijo perfecto, es el hijo que todos quisieran tener. Probablemente deportista, atlético, totalmente lleno de vida, totalmente dado hacia lo que quiere, muy enfocado en sus cosas, mientras que a diferencia de él, en el caso de Jacob un poco más introvertido, más pegado a su mamá, y de hecho que él sabía también lo que Dios le había anunciado, ya que su madre se lo había dicho a él. La situación particular que hay entre ambos no solamente es el reflejo de lo que hay en sus padres, porque ciertamente hay algo aquí que nosotros tenemos que observar. Para verlo, vayamos a lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 25, verso 28. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Esaú era el favorito de su padre. Sin embargo, en el caso de Jacob, era amado por Rebeca, pero Rebeca guardaba algo en su corazón, aquella declaración que Dios le había dado de que el hijo mayor serviría al menor. Esto implicaba que la bendición que era para el primogénito no caería sobre el hijo mayor, sino debería caer sobre el hijo menor. Esto que está guardado en su corazón y que Dios ya se lo había anunciado, probablemente ella ya se lo había comentado a su hijo Jacob. Y es por esta razón que Jacob mismo también busca y ve la oportunidad por sus propios medios, a través de su propia naturaleza de engaño y de corrupción, busca conseguir esta primogenitura, pero a su manera. Recordemos lo que Dios le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esaú pareciese más atractivo y era el hijo ideal, el hijo perfecto exteriormente ante la vista de cualquiera, pero sin embargo, él no tenía una inclinación hacia el lado espiritual, hacia aquello que no es temporal, sino aquello que es eterno. Él no tenía una inclinación hacia las cosas espirituales. Él vivía bajo la temporalidad de lo que este mundo ofrece y disfrutaba al máximo su vida, pero enfocado en las cosas naturales, es decir, en las cosas temporales. Sin embargo, podemos ver en la vida de Jacob algo totalmente diferente. Y ciertamente la promesa que Dios le había dado estaba. Él tenía que esperar a que Dios sea el que lo haga, pero sin embargo vemos que en esa naturaleza corrupta y esa naturaleza engañosa y tendenciosa, que él mismo trata de conseguir aquello que Dios ya había establecido. Lo que estamos a punto de ver a continuación es la revelación tanto del carácter del hermano mayor, es decir, de Esaú, como de Jacob, y las intenciones y la tendencia que hay en su corazón al engaño y a buscar el provecho y el beneficio. En este caso, veamos qué nos dice la Escritura. Génesis 25, 29 dice: un día, cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino agotado del campo. Entonces Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des a comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Véndeme primero tu primogenitura, le contestó Jacob. Mira, yo estoy a punto de morir, le dijo Esaú. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Esaú no quería ser el sacerdote de familia. Él está tan ocupado y tan enfocado en sus propios asuntos naturales que simplemente lo que hace es despreciar lo que Dios ha dado. Pero algo mucho más grande: a través de el primogénito debería venir la bendición sobre este mundo, es decir, el Salvador. Pero sin embargo, Dios ya había anunciado que el mayor serviría al menor, es decir, que Jacob era el que iba a tener el privilegio
que tenía Esaú. Sin embargo, Jacob no fue capaz de esperar a que los planes de Dios se cumplan, sino que él mismo quiso adelantarse a los planes de Dios. Esto hizo que él manipulara los acontecimientos para sacar ventaja, como lo hemos visto. Una vez que Esaú despreciara la primogenitura, él le pidió lo siguiente. «Júramelo primero», replicó Jacob. Esaú se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Como vemos en este texto, él es el que desprecia la primogenitura. Esaú desprecia la primogenitura, y así está escrito y así está establecido en la Escritura, porque es así como él procedió. Esaú fue dominado por una necesidad física de satisfacer un deseo temporal, un deseo momentáneo, y sacrificó algo que era eterno por algo que era temporal. En la actualidad, muchas personas son tentadas a caer bajo la presión y a negociar sus valores y sus principios cristianos. Esto no debería de ser así, pero muchas veces lo temporal de este mundo puede ser tan apremiante para la persona que la persona puede tomar ese tipo de decisiones. Y esto es lo que nosotros debemos empezar a valorar y a apreciar. ¿Dónde está puesta nuestra mirada? ¿En las cosas temporales o en aquellas cosas que son eternas? Jacob y Rebeca se confabularon para obtener la bendición de Isaac que le correspondía a Esaú para que pueda venir sobre Jacob. Veamos qué nos dice la Escritura en Génesis 27, verso del 1 en adelante. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: «Hijo mío». «Aquí estoy», le respondió Esaú. Y le dijo Isaac: «Mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado, como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera». Tanto Jacob como Rebeca creyeron en la promesa de Dios. Pero hay algo aquí que es importante notar en esta escritura. Es que Isaac también conocía esta promesa. Pero a pesar de que Isaac conocía esta promesa, él le pide a su hijo Esaú que vaya y salga y case y que luego prepare una comida porque él estaba dispuesto a bendecirlo. Como vamos a ver aquí, Rebeca no está dispuesta y mucho menos Jacob a que esto ocurra. Pero sin embargo vamos a ver que todo este plan para que la bendición que debería de venir sobre Esaú venga sobre Jacob, lo prepara Rebeca. Y Rebeca es la que planifica todas las cosas. Veamos lo que nos dice la Escritura. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer caza, Rebeca dijo a su hijo Jacob: «Mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole: tráeme caza y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá para que te bendiga antes de su muerte». Pero Jacob dijo a su madre Rebeca: «Esaú mi hermano es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizás mi padre me toque y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición». Pero su madre le respondió: «Caiga sobre mí tu maldición, hijo mío. Solamente obedéceme, ve y tráemelos». Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba.
Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Isaac entonces dijo a Jacob: Te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac, su padre, y él lo tocó y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó: ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Entonces dijo: Sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió, le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: Te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo diciendo. Como vemos aquí, Jacob se valió del engaño. Si bien es cierto, quien trama todo para que esto ocurra es Rebeca, él se valió del engaño y se sumó al plan de Rebeca para obtener la bendición. Es interesante poder notar algo importante en este punto. Lo primero que tenemos que notar es lo que él le dice: si mi padre me descubre, en vez de recibir bendición, voy a recibir la maldición de parte de él. Sin embargo, lo que ella le dijo es que sea tu maldición sobre mí. Es decir, que todo el peso de la maldición que iría sobre su hijo Jacob vendría sobre ella, sobre Rebeca. Y esto es algo muy importante, porque esto nos va a mostrar la determinación que ella tiene y la significancia de lo que esto significa para nosotros en este tiempo. Esaú había sido el favorito de Isaac. Es por esta razón que él le manda que traiga a casa, que cocine y que prepare una comida para él bendecirlo. Pero sin embargo, nosotros vamos a ver la confabulación que hay entre Rebeca y Jacob, ya que ellos están bajo la promesa, es decir, ellos están pendientes de que se cumpla lo que Dios ha determinado. Y lo que Dios ha determinado es que el que debe de recibir la bendición es el menor, en este caso Jacob. Y Rebeca es la que trama todo para que su hermano menor se vista del hermano mayor y cuando se presente delante de su padre pueda pasar como el hermano mayor. Esto es muy importante para nosotros entenderlo, porque lo que hizo Rebeca fue alinearse completamente al plan establecido por Dios desde el inicio. Dios le había dicho que el mayor serviría al menor. Eso significaba que quien debiera de recibir la bendición no debería de ser Esaú, sino de Jacob. ¿Y cómo es que iba a hacerlo? Tenía que disfrazar a Jacob de Esaú. La significancia de este paralelo es importante para nosotros, porque cada uno de nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, hemos recibido la bendición de parte de Él. ¿Y cómo es que nosotros la hemos recibido? Pues nosotros somos bendecidos a través de la obra de Jesús. Jesús preparó todo el sacrificio y Él vino para ser crucificado. La Biblia nos enseña que Él tomó nuestro lugar y en el momento en que se presentó al Padre, Él pagó por nuestros pecados. De la misma manera, así como Él se llevó nuestros pecados, la bendición que le corresponde a Jesucristo es una bendición que Él, a través de su obra, nos ha otorgado a nosotros. ¿Qué hizo Jacob para ser bendecido? Pues nada, pero a pesar de que él no merece ser bendecido, obtiene la bendición de parte de su padre. Jacob no tenía las cualidades de su hermano Esaú. Es más,
Jacob tenía una tendencia al engaño y a sacar ventaja. Pero a través de esta historia nosotros podemos ver que Isaac está representando a Dios, al Padre. ¿Por qué? Porque Isaac es el que va a impartir la bendición sobre su hijo, mientras que Esaú representa al hijo perfecto, al hijo que merece la bendición. Jacob está representando aquí al hombre común, es decir, aquel hombre que es tendencioso y que está inclinado hacia el pecado. Esa es la naturaleza de toda persona que nace en este mundo. Y vemos a través de Rebeca la sombra de Cristo, es decir, la figura de Cristo. ¿Por qué? Porque así como Rebeca se alineó al plan de Dios y preparó todo para que el plan de Dios se ejecutara y el hermano menor que no merece la bendición sea bendecido, de la misma manera Cristo se alineó al plan de Dios y vino a esta tierra para que nosotros podamos ser bendecidos por medio de Él. En esta historia, como en todas las demás historias que están escritas en la palabra, se muestra una vez más el mensaje central que está escrito en toda la Biblia. ¿Cuál es? La salvación del hombre y cómo es que el hombre recibe la bendición de parte de Dios. Espiritualmente hablando, para nosotros poder ser bendecidos por Dios, tenemos que venir a Él a través de lo que Jesús ya ha preparado por y para nosotros. A muchas personas no les importa realmente lo que la Biblia dice. Muchos quieren vivir un cristianismo a su manera y a su propia forma. Es decir, buscan hacer cosas de acuerdo a su propio criterio y desean que Dios valide lo que ellos están haciendo, pero se pierden de una verdad inquebrantable, porque nosotros no podemos venir a Dios a nuestra manera. Hay una forma en la que Dios ha establecido que nosotros nos presentemos. Y así como en el caso de Rebeca, se alineó al plan de Dios para que se cumpla la bendición para su hijo, de la misma manera Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para bendecir al mundo. El sacrificio de Cristo es una obra preparada por Dios para que todo aquel que pueda ver en Él pueda obtener vida eterna. Le invito en esta mañana a orar juntos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de poder contar con historias como estas, donde se ve reflejado tu amor, tu gracia y tu bondad, donde también se ve reflejado que nosotros, Señor, no podemos hacer nada para obtener la bendición, sino eres tú, así como Rebeca preparó y se alineó plenamente a tus planes para que tú puedas bendecir a su hijo Jacob. De la misma manera, tú has enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo para que yo y cada uno de los que están escuchando este mensaje puedan ser bendecidos a través de la obra de Jesucristo. Señor, te pido que cada uno de nosotros podamos seguir meditando en nuestro corazón y poniendo nuestra esperanza en el único que tú has puesto para que todo aquel que en Él ve no se pierda, mas tenga vida eterna. Su nombre, Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Dios le bendiga. Qué buena palabra la del día de hoy. Hemos visto a través de esta historia cómo Dios nos revela el plan de salvación. Vemos al Hijo perfecto que debe recibir la bendición y no la puede recibir. Y vemos cómo un usurpador, como Jacob, llega a recibirla. Vemos que esto puede ser contraproducente a nuestra forma de pensar, o tal vez una locura, pero podemos ver claramente el Evangelio y el amor de Dios por nosotros. Jesús vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Sigamos meditando en esta palabra. Un abrazo fraterno a cada uno de ustedes.